sonido del café goteando en la cafetera rompía el silencio de la cocina, un silencio espeso, rutinario, casi insoportable. Sentada frente a la mesa, removía la cucharilla en la taza sin verdadero interés, viendo cómo la espuma giraba en círculos antes de desvanecerse. Al otro lado, mi esposo pasaba el dedo por la pantalla de su teléfono, ensimismado en mensajes que ni siquiera intentaba ocultar, pero que tampoco compartía. La escena se repetía cada mañana, como si ambos fuéramos actores interpretando un guión sin alma. Me atreví a romper la monotonía con una pregunta automática, sin esperar una respuesta diferente a la de siempre. ¿Trabajarás hasta tarde otra vez? Su asentimiento fue vago, sin apartar la vista del móvil. No había sorpresa, ni discusión, ni siquiera un atisbo de interés. Sí, tengo reuniones. Nada más. El café estaba caliente pero no reconfortaba. Miré por la ventana, sin saber bien qué esperaba encontrar, y entonces lo vi. Un hombre estaba junto a su coche, con la puerta del capó abierta, revisando el motor con una calma que me desconcertó. No lo había visto antes. Debía ser el nuevo vecino. Su ropa era sencilla, camiseta gris ajustada al torso y jeans oscuros, nada que llamara demasiado la atención, pero había algo en su postura, en la forma en la que inclinaba la cabeza y movía las manos, que me hizo seguir observándolo más de lo necesario. Había visto a muchos hombres revisar sus coches, pero él lo hacía con un aire despreocupado, como si disfrutara del momento, como si no hubiera prisa en su vida. Mi esposo seguía inmerso en su mundo digital, ajeno a lo que pasaba a nuestro alrededor. No habría notado mi distracción ni aunque me hubiera levantado de la mesa y salido por la puerta. Sin darme cuenta, mis ojos volvieron a buscar al vecino. Y entonces ocurrió. Él levantó la mirada y me vio. Fue solo un instante, un breve choque de miradas que no significaba nada y, al mismo tiempo, lo cambiaba todo. No hubo sonrisa, ni gesto de reconocimiento, solo una observación directa, como si pudiera leer algo en mí que yo misma desconocía. Una extraña sensación me recorrió el estómago, una incomodidad absurda, un calor inesperado en la piel. Aparté la vista de inmediato y di otro sorbo al café, intentando recuperar la compostura. El día transcurrió sin novedad. Rutina, trabajo, mensajes sin emoción, conversaciones forzadas con mi esposo. Pero en mi mente, una imagen se repetía sin permiso, la forma en la que aquel hombre me había mirado. No podía explicarlo ni justificarlo, pero ahí estaba, enredado en mis pensamientos como una melodía difícil de olvidar. Cuando llegó la noche, me di cuenta de que aún no había visto a mi esposo después de su jornada de reuniones. Su llegada tardía no me sorprendió ni me dolió. Apenas cruzamos palabras antes de meternos en la cama, cada uno de su lado, cada uno con sus pensamientos. No intenté abrazarlo. Él tampoco lo hizo. Al día siguiente, mientras salía de casa con una bolsa de basura en la mano, lo volví a ver. El vecino estaba en su porche, apoyado en la barandilla, fumando un cigarro con la misma tranquilidad con la que revisaba su coche. Parecía ajeno a la prisa del mundo, como si nada lo perturbara. No supe si evitarlo o actuar con naturalidad. Lo pensé demasiado tarde. Cuando crucé la calle, su voz me sorprendió. Hola. No era un saludo casual. Era bajo, relajado, con un tono que me obligó a detenerme. Giré la cabeza y respondí con una sonrisa automática. Hola. No se movió, no intentó acercarse, pero tampoco apartó la vista. No había nerviosismo en él, no había una actitud invasiva, solo una observación tranquila que me hizo sentir más vulnerable de lo que debía. ¿Recién mudado?, pregunté, con la esperanza de hacer la conversación más ligera. Algo así. Cambio de aires. Asentí, sin saber qué decir después. No se apresuró en llenar el silencio, como si le pareciera cómodo. No sé cuánto tiempo duró el cruce de palabras, pero cuando me alejé, sentí que el aire a mi alrededor se había vuelto más denso. Mientras cerraba la puerta de casa, me di cuenta de que, sin quererlo, esperaba volver a verlo. Cada día, al salir de casa, sin darme cuenta, mis ojos lo buscaban, mi mirada lo rastreaba con una ansiedad que no podía justificar. No era algo intencional, o al menos eso me repetía a mí misma, pero de alguna manera mis horarios empezaron a ajustarse a los suyos, mis rutinas adquirieron ligeras variaciones que coincidían con su presencia.
Si antes tiraba la basura cuando me acordaba, ahora lo hacía justo cuando escuchaba la puerta de su casa cerrarse. Si antes salía al balcón solo para ventilar la habitación, ahora lo hacía con la vaga esperanza de verlo pasar, de sorprenderme con su figura cruzando la calle, de encontrarme con su mirada, aunque fuera por un segundo. No era más que un juego inocente, o al menos intentaba convencerme de ello, pero la emoción silenciosa que me recorría cada vez que lo veía indicaba algo distinto. El encuentro no tardó en llegar. Regresaba del supermercado, cargando bolsas demasiado pesadas, cuando una de ellas estuvo a punto de resbalarse de mis manos. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba allí, tomándola con facilidad, su cercanía desarmándome más de lo que quería admitir. «Déjame ayudarte», dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Intenté rechazar su oferta con un gesto torpe, pero no insistió ni esperó mi aprobación. Simplemente tomó otra bolsa y caminó conmigo hasta la puerta. «Gracias, de verdad», murmuré, sintiéndome incómoda sin entender por qué. «Para eso estamos los vecinos», respondió con una media sonrisa que no supe descifrar. El momento duró poco, apenas un par de frases intercambiadas, pero mientras él se alejaba, sentí que algo había cambiado, como si aquella breve interacción hubiera abierto una puerta invisible dentro de mí. Desde entonces, mi mente se perdió en pensamientos que no debería tener. Me distraía en momentos que antes me parecían automáticos, perdía el hilo de las conversaciones con mi esposo, notaba su mirada extrañada cuando me llamaba por segunda vez porque no le había respondido la primera. Me miraba con curiosidad, quizás preguntándose en qué estaba pensando, pero nunca lo preguntó en voz alta. Lo observé más de lo habitual, buscando algún indicio de que él también había cambiado, pero no lo encontré. Él seguía igual, inmerso en su mundo de trabajo y responsabilidades, mientras yo me hundía cada vez más en un juego silencioso del que no podía escapar. El encuentro fue casual, inesperado y, al mismo tiempo, inevitable. Salía del supermercado con una bolsa en cada mano cuando lo vi apoyado en la puerta de un café, con un vaso desechable en la mano y esa expresión relajada que parecía acompañarlo a todas partes. Me vio antes de que pudiera esquivar su mirada y, sin pensarlo, me sonrió, no con esa cortesía vacía que se da a los desconocidos, sino con la complicidad de quien sabe que existe algo invisible entre dos personas. Antes de que pudiera reaccionar, ya había avanzado un par de pasos hacia mí. «¿Tienes prisa?», preguntó con esa voz suya, segura, sin esfuerzo. No respondí de inmediato porque la respuesta real era demasiado complicada, porque en mi interior todo se estaba desmoronando y al mismo tiempo encajando de una manera que no entendía. «No mucha», mentí, y sin darme cuenta de cómo, terminé con una taza de café frente a mí y con él al otro lado de la mesa, mirándome con la tranquilidad de quien no teme al silencio. La conversación comenzó de forma trivial, como dos vecinos que simplemente llenaban el tiempo con palabras sin importancia, pero poco a poco la superficie se rompió y emergió algo más profundo. Hablamos de la vida, de lo que habíamos esperado de ella y de lo que realmente nos había dado, de los momentos en que nos habíamos sentido atrapados sin saber por qué. Hablé de cosas que nunca le había dicho a nadie, no porque fueran secretos, sino porque nunca me había tomado la molestia de ponerlas en palabras, y él me escuchó sin interrumpirme, sin apresurarme, como si realmente importara lo que decía. Cada respuesta suya era precisa, directa, sin exageraciones ni adornos, y con cada frase se sentía menos como una conversación casual y más como una confesión entre dos extraños que, de alguna manera, se reconocían. El tiempo pasó demasiado rápido y cuando miré la hora me di cuenta de que debía irme, pero algo en mi cuerpo no quería moverse. Me levanté y él hizo lo mismo, con la misma calma de siempre, como si supiera que el momento aún no había terminado. Afuera, el aire de la tarde era fresco, pero la tensión entre nosotros era sofocante. «Gracias por el café», murmuré sin saber por qué agradecía algo que yo misma había aceptado. «Cuando quieras», respondió con un leve encogimiento de hombros, pero su mirada decía algo completamente distinto. Me giré para marcharme, pero él no se movió, y cuando lo miré de nuevo, el mundo pareció detenerse. No fue algo planeado, no hubo un acercamiento progresivo, ni dudas, ni titubeos. Simplemente pasó. Su boca encontró la mía en un instante, sin advertencias, sin permiso, con la certeza de algo que debía suceder. El calor de sus labios contrastó con el frío de mis manos,
El latido de su pulso resonó en mi piel y por un segundo me entregué a esa sensación antes de que el peso de la realidad me golpeara como un muro. Me alejé de golpe, respirando entrecortadamente, sintiendo el vértigo de quien ha cruzado una línea sin retorno. Él no intentó detenerme, no dijo nada, solo me miró con esa intensidad que hacía que todo dentro de mí se derrumbara. Me di la vuelta y caminé lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar atrás, sintiendo que el mundo que conocía se había partido en dos, temblando por la certeza de que nada volvería a ser igual. Decidí alejarme. No fue una decisión fácil ni espontánea, pero después de aquella tarde supe que había cruzado un límite peligroso y que, si no hacía algo, no habría vuelta atrás. Me convencí de que era un error, un desliz, un momento de debilidad que no debía repetirse. Durante los días siguientes, hice todo lo posible por evitarlo. Cambié mis horarios, tomé rutas diferentes, incluso me aseguré de salir solo cuando estaba segura de que él no estaría cerca. No podía permitirme otra coincidencia, otro cruce de miradas que me hiciera dudar, otro roce accidental que encendiera algo que no debía estar ahí. Pero aunque mi cuerpo lo esquivaba, mi mente no hacía más que buscarlo. Estaba con mi esposo en la sala, viendo la televisión sin realmente ver nada, sintiendo su presencia a mi lado pero al mismo tiempo a kilómetros de distancia. Me habló de su trabajo, de las reuniones, de las cifras y proyectos en los que estaba involucrado, y asentí en los momentos adecuados, fingiendo interés mientras mi cabeza estaba en otro lugar. Veía su boca moverse, escuchaba el sonido de su voz, pero lo único en lo que pensaba era en otros labios, en otro tono, en la forma en la que unas pocas palabras podían hacer que mi piel se estremeciera. Intenté forzarme a la normalidad, repetirme que esto era mi vida real, que todo lo demás no era más que un error pasajero, pero cada vez que cerraba los ojos, pero lo único en lo que pensaba era en otros labios, en otro tono, en la forma en la que unas pocas palabras podían hacer que mi piel se estremeciera. Intenté forzarme a la normalidad, repetirme que esto era mi vida real, que todo lo demás no era más que un error pasajero, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen que aparecía en mi mente no era la de mi esposo. Él no hizo nada por buscarme, no llamó, no apareció de repente en mi puerta, no insistió de ninguna manera. Pero tampoco se desvaneció. Cada vez que salía a la calle, sentía su presencia antes de verlo, como si el aire cambiara, como si el ambiente se tensara. A veces era solo un saludo casual desde el otro lado de la acera, un gesto breve que no significaba nada pero que lo decía todo. Otras veces era un cruce de miradas cuando pasábamos de camino a nuestros autos, un segundo demasiado largo, un instante en el que todo volvía a ese punto peligroso donde el mundo parecía reducirse solo a él y a mí. Y entonces estaba su sonrisa, esa maldita sonrisa que no era provocativa ni insistente, sino tranquila, segura, como si supiera algo que yo aún no quería admitir. Cada día que pasaba, el conflicto dentro de mí se hacía más insoportable. Había creído que con distancia y tiempo todo se desvanecería, que el deseo se apagaría y que la culpa bastaría para mantenerme firme, pero me estaba mintiendo a mí misma. La tentación no se desvanecía, se hacía más fuerte con cada encuentro accidental, con cada pensamiento reprimido, con cada noche en la que me acostaba junto a mi esposo sintiendo que mi mente y mi cuerpo estaban en dos mundos distintos. Intenté aferrarme a la rutina, recordar quién era, recordar que era lo correcto, pero había algo dentro de mí que no dejaba de preguntarse qué pasaría si simplemente dejara de resistirme. Decidí hacer lo correcto. Dejé de evitar a mi esposo, dejé de perderme en pensamientos que no debían estar ahí, dejé de buscar excusas para alejarme. Necesitaba volver a lo que era antes, necesitaba aferrarme a lo seguro, a lo conocido, a la vida que habíamos construido juntos. Me repetí que el deseo era una ilusión pasajera, que todo esto no era más que una prueba que debía superar, que mi matrimonio no podía derrumbarse por una atracción momentánea. No podía permitirme perder lo que tenía por algo que, en el fondo, ni siquiera entendía. Así que cuando llegó la noche y él se sentó en la cama, distraído con su teléfono, con la camisa desabrochada y el cansancio en el rostro, tomé aire y me acerqué. Puse mi mano sobre su brazo, acariciándolo con suavidad, como hacía mucho tiempo que no hacía. Él levantó la mirada con una ligera sorpresa, como si hubiera olvidado lo que era ser tocado así, pero no preguntó nada. Dejé que mis dedos recorrieran su piel, sintiendo su calor, intentando recordar lo que se suponía que debía sentir. Me acerqué más,
dejando que mi cuerpo hablara por mí, que el gesto sustituyera a las palabras que no sabía cómo pronunciar. Nuestros labios se encontraron en la penumbra del dormitorio, pero no fue como lo había imaginado. Cerré los ojos esperando esa chispa, esa electricidad que debería recorrerme, pero no llegó. El beso fue tibio, correcto, metódico, casi como una rutina. Su boca se movió contra la mía con la familiaridad de años compartidos, con la certeza de quien conoce cada rincón de mi cuerpo, pero sin el hambre, sin el latido acelerado, sin la respiración entrecortada que me había hecho perder la cabeza días atrás. Me aferré a él con más fuerza, intentando engañar a mi propio cuerpo, intentando obligarlo a reaccionar, a responder, pero la verdad era cruel y se abrió paso sin piedad. No sentía nada. No de la manera en que debía sentirlo. No de la manera en que lo había sentido con otro. Me separé lentamente, con un nudo en la garganta, con la certeza de que algo se había roto en ese instante. Él me miró con una leve confusión, como si hubiera notado el cambio en mí pero no supiera cómo preguntarlo, como si en el fondo prefiriera no saber la respuesta. Sonrió con suavidad, con el cariño de siempre, con el amor tranquilo y constante de alguien que cree conocerme. ¿Todo bien?, preguntó en un murmullo. No pude responder. Me forcé a asentir, a devolver la sonrisa, a fingir que todo estaba en su lugar cuando en realidad sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Me giré en la cama y cerré los ojos, deseando con todas mis fuerzas que la verdad no fuera tan evidente, pero lo era. Entre él y yo solo quedaba la costumbre, un amor que ya no ardía, un compromiso que pesaba más de lo que llenaba. Y en mi mente, sin que pudiera evitarlo, no estaba él. Estaba el otro. Me cansé de fingir. Me cansé de obligarme a sentir lo que ya no estaba, de sonreír cuando por dentro todo se quebraba, de evitar lo inevitable. Me repetí que no pasaba nada, que todo estaba bajo control, que lo que sentía era solo una distracción pasajera. Decidí que podía manejarlo, que podía acercarme sin quemarme, que podía jugar con fuego sin convertirme en cenizas. Así que cuando volví a verlo, no aparté la mirada, no fingí indiferencia, no intenté huir. Caminé hacia él con la seguridad de quien ya ha tomado una decisión, con la certeza de que esta vez no dejaría que la culpa me dominara. Hola, dije con naturalidad, como si no hubiéramos compartido un beso que me había arrancado el aliento, como si no hubiera pasado noches enteras recordándolo. Hola, respondió con esa calma suya, con esa media sonrisa que parecía saber más de mí de lo que yo misma entendía. Me convencí de que no estaba haciendo nada malo. Solo era una charla, un intercambio de palabras sin importancia, una conversación entre dos adultos que simplemente coincidían demasiado seguido. Me repetí que un poco de flirteo no era un crimen, que la emoción de sentirme viva no significaba que estuviera traicionando a nadie. Nos cruzamos cada vez más, y en cada encuentro había una energía sutil pero innegable, una tensión que se apretaba entre nosotros como un hilo invisible a punto de romperse. Al principio eran solo miradas que duraban un segundo de más. Luego fueron sonrisas que escondían algo que ninguno de los dos decía en voz alta. Después llegaron los roces accidentales, las manos que se tocaban al pasar un objeto, los hombros que se encontraban en un espacio que de pronto parecía demasiado estrecho. Todo era un juego, un peligroso equilibrio entre lo permitido y lo prohibido, y aunque sabía que debía detenerme, cada día me hundía más. Aquella noche mi esposo llamó para decirme que llegaría tarde. Era algo normal. Algo que había pasado cientos de veces antes, pero esta vez lo sentí diferente. Esta vez no me molestó, no me entristeció, no me hizo sentir sola. Esta vez fue casi un alivio, casi una excusa. Como si el universo estuviera abriendo una puerta que yo llevaba tiempo queriendo cruzar. No sé si lo planeé o si simplemente dejé de luchar contra lo que ya estaba escrito, pero cuando mi vecino me propuso tomar una copa de vino, no dudé. Solo un rato, me dije a mí misma. Solo una conversación. Pero cuando crucé el umbral de su casa, cuando la puerta se cerró detrás de mí y el mundo exterior quedó del otro lado, supe que ya no había vuelta atrás. Esta vez no había excusas, no había pretextos, no había barreras. Esta vez estábamos solos, sin testigos, sin mentiras. Solo nosotros. Y lo que estaba a punto de pasar. El aire dentro de su casa era distinto, más denso, más pesado, cargado de una tensión que no podía ignorar. Me convencí de que no pasaba nada, de que solo era una copa de vino,
de que podía controlarlo, de que aún tenía el poder de decidir. Me senté en el sofá mientras él servía las copas con una calma que contrastaba con el torbellino dentro de mí. Me entregó el vaso y nuestras manos se rozaron, un simple contacto que bastó para que mi piel ardiera. Bebí un sorbo, intentando no pensar en la cercanía, en la forma en que su cuerpo se inclinaba levemente hacia mí, en cómo cada vez que hablaba su voz parecía deslizarse bajo mi piel. Conversamos, pero no escuché realmente las palabras, solo el ritmo de su respiración, el movimiento de sus dedos sobre el cristal de su copa, la forma en que su mirada no se apartaba de la mía. El juego que había comenzado como algo inocente ahora era una cuerda tensa a punto de romperse. No sé quién se movió primero, si fui yo o él, pero de pronto ya no había distancia entre nosotros. Pude sentir el calor de su piel, la intensidad en su mirada, la pregunta silenciosa que flotaba en el aire entre nosotros. Mi respiración era errática, mi pecho subía y bajaba demasiado rápido, mi cuerpo hablaba un idioma que mi mente se negaba a aceptar. Sus dedos rozaron mi mejilla, un gesto mínimo, pero suficiente para que mi piel se erizara. Su boca estaba tan cerca que pude sentir su aliento mezclado con el aroma del vino, y por un instante estuve a punto de rendirme, de cerrar los ojos y dejar que todo se desmoronara. Pero el pánico me golpeó como un balde de agua fría. Me levanté de golpe, tambaleándome ligeramente, como si mi propio cuerpo estuviera en guerra conmigo. No puedo, susurré, mi voz temblando, mi garganta seca. Él no se movió, no intentó retenerme, solo me observó con esa mirada que decía que lo entendía todo, que sabía que esto no había terminado. Es un error, insistí, pero el temblor en mis manos y la forma en que mi corazón martilleaba en mi pecho desmentían mis palabras. Salí antes de que pudiera decir otra cosa, antes de que pudiera convencerme de lo contrario, antes de que el deseo tomara el control por completo. Regresé a casa con la respiración agitada, con el corazón desbocado, con la sensación de que acababa de salvarme de algo y, al mismo tiempo, de perderlo todo. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, intentando calmarme, intentando recordar quién era, intentando fingir que nada había cambiado. Pero lo había hecho. Lo sabíamos los dos. Era solo cuestión de tiempo. Entonces escuché el sonido de un mensaje en el teléfono de mi esposo. Lo vi cogerlo rápidamente, sus ojos recorriendo la pantalla con una expresión que no supe descifrar. Pero lo que vino después fue lo que realmente me hizo detenerme. Se apresuró a bloquear la pantalla y guardó el móvil en su bolsillo con un gesto nervioso, sin saber que lo estaba observando. Algo dentro de mí se enredó en dudas, en preguntas que no me atrevía a formular. Porque en ese instante, entendí que yo no era la única con secretos. No quedaba nada por fingir, nada por negar, nada por justificar. Pasé días convenciéndome de que aún tenía control, de que podía frenar cuando quisiera, de que lo nuestro era solo una ilusión que podía disiparse si simplemente dejaba de mirarlo, de buscarlo, de desearlo. Pero mentirse a una misma tiene fecha de caducidad, y la mía llegó cuando mi teléfono vibró con un mensaje corto y directo: ven. No había excusas, no había dudas, no había miedo. No respondí, no lo pensé dos veces, no intenté razonar conmigo misma. Simplemente salí de casa, crucé la calle y toqué a su puerta. La abrió sin decir nada, sin preguntas, sin falsas apariencias. Su mirada lo decía todo, el ambiente a nuestro alrededor era una corriente eléctrica, una energía que vibraba en el aire y hacía que el suelo pareciera inestable bajo mis pies. Pero era una ilusión, un reflejo vacío de una vida que ya no existía. Caminé por el pasillo con la certeza de que no encontraría a nadie esperándome. Pasé la mano por la superficie de la mesa, notando la frialdad del cristal, la ausencia de su tacto, la falta de su presencia. Me senté en el sofá y cerré los ojos, pero en la oscuridad solo había un eco insoportable de lo que acababa de perder. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que me había quedado sola, si habían sido minutos o horas, pero cuando abrí los ojos todo se sintió aún más irreal. Miré a mi alrededor y entendí que este ya no era mi hogar, que la cama en la que dormía no era mía, que la vida que había construido estaba hecha de piezas que ya no encajaban. Me levanté de golpe, sintiendo un vacío en el pecho, un peso en la garganta, un cansancio que no tenía nada que ver con el cuerpo y todo que ver con el alma. Caminé hasta el espejo del pasillo y me obligué a mirarme. Vi mi reflejo y no me reconocí.
Vi a una mujer que había cruzado un límite y que ahora tenía que pagar el precio. Vi a alguien que había apostado todo por un momento y lo había perdido todo en un solo segundo. Vi a alguien que ya no tenía nada, porque nada de lo que tenía antes seguía siendo suyo. Y por primera vez, entendí el verdadero significado del arrepentimiento. Intenté arreglarlo. No podía quedarme quieta en el mismo lugar donde mi vida se había derrumbado, no podía permitir que todo terminara así, no podía aceptar que un error me lo hubiera arrebatado todo. Llamé a su teléfono una vez, 2 veces, 3. No respondió. Fui a la oficina donde trabajaba, esperé fuera como si aún tuviera derecho a estar allí, vi cómo salía por la puerta sin siquiera girar la cabeza para mirarme. Quise correr hacia él, quise rogarle, explicarle, decirle que aún podíamos salvar algo de lo que habíamos construido, pero su espalda rígida y sus pasos firmes me dijeron lo que su boca no necesitaba pronunciar. Ya no había un nosotros. Ya no había nada. Volví a casa, aunque ya no era mi casa, y recogí mis cosas en silencio, como si el ruido pudiera hacer aún más daño. Caminé por las habitaciones, recorriendo con la mirada cada rincón de una vida que hasta ayer creía segura, sintiendo que cada objeto me pertenecía y al mismo tiempo no. Abrí cajones, toqué la tela de la ropa que ya no me parecía mía, sostuve en las manos fotografías donde mi reflejo parecía el de otra persona. Sentí las lágrimas subir hasta la garganta, pero me obligué a tragarlas, porque no había lugar para la compasión, porque esto era la consecuencia lógica de mis decisiones. Cuando salí por la puerta con una maleta en la mano, solo había un lugar al que podía ir. Crucé la calle con el corazón latiéndome en los oídos, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Toqué el timbre y esperé. Nada. Golpeé la puerta con los nudillos, 1, 2, 3 veces. Nada. Me negué a aceptar lo obvio. Miré por la ventana, esperé un movimiento, una sombra, cualquier cosa. Y entonces lo entendí. Se había ido. No supe si fue el mismo día, si fue un acto impulsivo o si siempre había planeado marcharse en cuanto todo explotara, pero ya no estaba. Su casa, la casa que había sido mi refugio, mi escape, mi excusa, estaba vacía. Me quedé allí parada, con la maleta en el suelo y las manos temblorosas, viendo mi última salida desaparecer ante mis ojos. Él nunca había sido una solución. Nunca había sido un destino, ni una opción real. Solo había sido una ilusión, un espejismo en medio de un desierto que yo misma había creado. Me apoyé en la pared y cerré los ojos, dejando que la verdad me golpeara con toda su fuerza. No tenía dónde ir. No tenía a quién llamar. No tenía a nadie. Dejé la maleta en el suelo y caminé sin rumbo. Las calles me parecieron más frías, más grises, más vacías que nunca. Pasé por lugares que antes me parecían normales y ahora se sentían extraños, ajenos, como si yo fuera una intrusa en mi propia ciudad. El viento me caló hasta los huesos, pero el frío más profundo estaba dentro de mí, en ese vacío que crecía con cada paso. No supe cuánto tiempo caminé antes de encontrarme frente a un espejo. Un escaparate cualquiera, una superficie cualquiera, pero suficiente para ver mi reflejo. Me detuve y miré con atención, con miedo, con una sensación de desconcierto que me heló la sangre. No me reconocí. Los ojos que me devolvían la mirada eran los de una extraña, de alguien que había perdido todo lo que era sin darse cuenta. Me acerqué un poco más, intentando encontrar algún rastro de la mujer que había sido, pero ya no quedaba nada. Lo entendí con una claridad aterradora, me había convertido en una sombra de mí misma. Y esta vez, no había vuelta atrás.